sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1674. Lugar de encuentro. Cuando se transmitía en vivo el evento de los encadenados, hubo alguien que no apartó los ojos de la pantalla. Ni de una pantalla, ni de dos, sino de varias a la vez. Iba saltando entre planos para no perder ni un segundo. Porque en el instante en que vio a Diego Talen irrumpir en el escenario principal y arruinar la gran boda, el corazón se le desbocó y el sudor le corrió por las sienes. Con el siguiente movimiento de Diego, cuando invocó al dragón desde la sombra, todas las sospechas de Lorenzo se confirmaron. Repitió el clip una y otra vez, examinando a ese hombre al que no veía desde hacía tanto. En su momento Lorenzo intentó contactar a su hijo, pero los encadenados habían bloqueado toda comunicación salvo las transmisiones en directo. Lorenzo solo pudo asumir que era obra de una habilidad, y para cuando vio que Dennis decidía intervenir, supo que estaban en buenas manos. No puede ser, pensé que tal vez eran ellos, pero creí que me estaban engañando. Sin embargo, sacó al dragón. Tiene que ser él. No es ningún truco. Diego ha vuelto, se dijo, excitado, mientras tecleaba sin parar en su enorme laboratorio. Rebuscaba archivos y videos, sacaba fechas antiguas y buscaba patrones. Al final, Lorenzo pudo marcar cuándo había empezado todo y siguió los eventos hacia atrás, hasta llegar al primer ataque de los Dhampir a uno de los planetas de pruebas bajo administración Katz. Aquí,
Aquí fue la última vez que se les vio. Pero ¿por qué estaban los Dampir ahí? ¿Casualidad? ¿O de algún modo sabían que Diego estaría antes que nosotros? ¿Cómo sería eso posible? No pudieron ser los puros. Han estado trabajando muy de cerca con nosotros, y si tuvieran a un aliado así, jamás habrían colaborado en la búsqueda del corazón rojo. Lorenzo tenía demasiado en la cabeza. Cosas que contarle a Diego, disculpas que hacer, preguntas que él mismo necesitaba responder, y muy pronto podría hacerlo. Estaba tan metido en sus pensamientos que ni oyó la puerta del laboratorio abrirse. Oye, estás viendo al intruso ese, ¿verdad? Dijo Jake Garcés, al que ahora todos llaman el loco señor de la sangre. Ross desapareció y lo tienen de sospechoso número 1. Si quieres saber dónde está, quizá debas preguntarle al tío Dennis. Aunque Jake hablaba y Lorenzo escuchaba, este no hizo ningún gesto de que lo hubiera oído. A Jake le molestó un poco, pero ya estaba acostumbrado. Siento que lo de la colaboración con los encadenados no te haya salido bien, siguió Jake. Ah, y otra cosa. Debía habértelo dicho antes, pero pasaron 1000 cosas. Encontré al otro vampiro que estabas buscando. Aguanté un golpe suyo. Era fuerte. Entiendo por qué te interesa. ¿Fuerte? Lorenzo por fin giró la cabeza. Sí, bueno, por lo que alcancé a ver. Casi no peleamos. Nos interrumpió una horda de bestias, replicó Jake. Entonces ocurrió algo raro. Lorenzo sonrió. Tengo la sensación de que no usó todas sus habilidades contigo. Y te diré algo más. Ese loco señor de la sangre es el mismo vampiro contra el que te enfrentaste. ¿Qué? ¿Estás seguro, papá? ¿No te estás volviendo loco? Jake no encajaba las dos apariencias en su cabeza. Ignorando los resoplidos de su hijo, Lorenzo cerró con seguro el laboratorio y salió. Tenía una reunión importante. La entrada a la ciudad flotante gigante fue pan comido para los Valdés. Tenían su muelle privado para atracar la nave, un alivio para Diego y los demás. Ahora todos eran noticia candente, y no convenía pasearse por ahí con sus caras descubiertas. Un guardia municipal llegó corriendo con varios hábitos plegados sobre el brazo. El uniforme que vestía, desconocido para Diego, recordaba a los viejos uniformes militares, pero modernizados, con placas de color verde fluorescente brillando en el cuello y otros puntos. Eran guardias, sin duda, y sin embargo ninguno llevaba equipo de bestia, ni armas ni armadura. Al pasar por el muelle público, Diego notó que ningún guardia portaba armadura de bestia. ¿Tanta confianza tienen en que no atacarán la ciudad?, pensó. Bueno, supongo que con Lorenzo aquí, en 1000 años habrá montado defensas tecnológicas que ni imagino. Perdonen la molestia, intervino Dennis, pero aunque esto es seguro y nadie debería causarles problemas, lo mejor es que, mientras baja la marea de rumores, usen estas capas si quieren moverse por la ciudad. Era lo esperable después de lo vivido, así que todos aceptaron. Como capa extra de seguridad, Pedro y Diego cambiaron sus rostros otra vez. Eran los más expuestos en los videos. Tras escanear un dispositivo extraño y presentarlo en una consola, Dennis obtuvo acceso irrestricto. A él y a sus invitados les abrieron todas las zonas. Privilegios, bromeó con un guiño. Ya saben, por quién es la esposa de Lorenzo. Otro tema que a Diego le picaba la curiosidad. ¿Cómo había pasado eso? No tenía ni idea. Caminar por la ciudad fue, por primera vez, sentir el futuro. A diferencia del planeta Katz en el que había despertado, anclado en el siglo que Diego recordaba, esta ciudad explotaba su tecnología al máximo. Le recordó un poco al antiguo asentamiento vampírico, donde todo funcionaba con cristales de bestia, pero con un diseño moderno y luminoso. Un vehículo levitante, aparecido casi de la nada, se abrió para ellos. Sin conductor, amplio, cómodo. En cuanto subieron, los tomó una línea de luz invisible y los condujo a gran velocidad, esquivando otros coches con fluidez. La torre enorme del centro delataba dónde vivía Lorenzo Garcés. Cualquiera lo habría adivinado. Por eso a todos les extrañó que el vehículo se alejara de ese punto. «Oigan, ¿a dónde vamos?», preguntó Pedro. «A un lugar de encuentro», respondió Dennis. Lorenzo prefirió verlos en otro sitio, y creo que el lugar los va a sorprender. No añadió más. Tocó esperar. Al detenerse estaban frente a otro edificio notable,
con varias personas alrededor. No era una zona desierta, pero tampoco un hervidero. Subieron las escalinatas y llegaron a una explanada abierta. Gente comiendo, riendo, pasándola bien. En el centro, una estatua que a Diego le resultaba demasiado familiar. Sonrío cada vez que la veo. No me acostumbro, soltó Pedro. ¿Quiere vernos aquí? Aventuró Diego, ignorando la escultura de tamaño sobrehumano que lo retrataba. Denis negó con la cabeza y señaló el edificio detrás de la estatua. No aquí, allá. Al fijarse, leyeron el letrero sobre la fachada. Museo Nacional de la Tierra del Gran Héroe Diego Talen. Capítulo 1675. Museo de Diego. Diego guardó silencio mientras procesaba lo que tenía enfrente. Un museo. Un lugar donde se guardan pruebas y registros de eventos y personas que dejaron huella en la historia para que las nuevas generaciones los vean. Como Diego no sentía que hubiese pasado tanto tiempo, ni había vivido de primera mano el impacto de todo lo que hizo, le costaba creer lo que veía. Sus pensamientos se cortaron por una carcajada. Al girar, vio a Pedro doblado del estómago, riéndose a carcajadas como si le doliera. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Alcanzó a decir. ¿Por qué harían un museo de una sola persona? ¿Eres un fósil o qué? Y volvió a reír. Dios mío, es el museo de Diego, exclamó Jessica. ¿De verdad nos trajiste aquí? Siempre quise venir, pero nunca pude. El comentario de Jessica frenó un poco la risa de Pedro, aunque seguía con media sonrisa y una ceja alzada. No era la única emocionada. Lucía y Hannah estaban encantadas de estar ahí. Creo que no lo entienden, dijo Hannah al notar las miradas raras de Diego y Pedro. Este museo es famoso. Solo existe en Ciudad Garcés. Entrar a la Tierra ya es difícil de por sí. Y todos, sin importar su facción, guardan una buena opinión del gran héroe Diego. Es natural que muchos quieran visitar este lugar, incluida la gente de los vampiros rojos. Hannah alzaba la vista a la entrada monumental con un orgullo imposible de disimular. Un segundo, intervino Pedro, acercándose a Diego. ¿Estoy yo loco? Se emocionan por entrar al Museo del Gran Diego cuando lo tienen aquí mismo. Diego no supo qué hacer y solo les sonrió. Sí, sonaba extraño, pero ellas no podían contenerse. Para ellas, él era un mito, una leyenda con la que habían crecido. Ver el museo las regresaba a esa sensación. Vamos adentro. Y tú, Pedro, también te vas a sorprender, dijo Denis, guiándolos a la entrada. El edificio era enorme y el recorrido estaba marcado. Sorprendentemente, el contenido no era solo sobre Diego. Había información de los Dalki, de los vampiros y de sus líderes. Mostraban subclases con las que Diego se enfrentó, además de chupasangres y otras criaturas. Había modelos a escala real de muchos de ellos. El grupo miraba fascinado mientras las pantallas lanzaban cápsulas informativas. Junto a cada estatua, un botón disparaba un holograma que reproducía movimientos, ataques y rasgos de cada bestia, criatura o persona. Para Diego, en cambio, todo era un recordatorio, el pasado y cada cosa que había atravesado. Esto es increíble, todo está llenísimo de detalle, dijo Lucía. Sí, hasta hay subclases vampíricas que ni yo conocía. Quienes hicieron esto saben de lo que hablan, añadió Jessica. Porque sí saben, respondió Víctor Valdés tomando la posta de Denis. Todo el museo lo hizo Lorenzo Garcés. Estuvo ahí, vio la historia con sus propios ojos. Diego sabía que no era solo eso. Lorenzo podía reconstruir con tanto detalle porque también conservaba recuerdos de Richard Eno. Había partes que Lorenzo había omitido, y con razón. Lo mejor está por venir. Síganme, sonrió Víctor. Atravesaron un pasillo y llegaron ante un gran portón con 5 palabras en oro. La vida de Diego Talen. Adentro la sala era como un cine esférico. Los asientos estaban a medias y encontraron lugar. Cuando se apagaron las luces comenzó el holograma. De pronto, todos vivían lo de hace 1000 años. Y empezaba desde el principio, cuando Diego entró a la academia. Diego notó que algunas escenas estaban dramatizadas. Él sabía qué fue distinto, pero la atención al detalle era brutal, y todos lucían reales. El viaje de Diego comenzó en la Segunda Academia Militar. Ahí conoció a sus amigos de toda la vida y vivió experiencias que lo llevaron a cambiar el mundo, narró la voz en off.
Una experiencia y un amigo que marcaron a Diego fue un estudiante llamado Pedro Choc, continuó. En pantalla apareció un Pedro flacucho, nervioso, encorvado junto a un pasillo, y luego el golpe en el estómago, las palizas, la escena frente al dormitorio de Diego y Víctor todo magullado. Se parece al tío Pedro, y se llama igual, saltó Minnie. Pero ese Pedro es re débil, no puede ser, siempre lo golpean. Aunque no era cosa de risa, Diego soltó una risita. El contraste entre ese Pedro y el actual era demasiado. ¿Qué hace ese debilucho?, tronó el Pedro real, de pie. ¡Pelea! ¡No los dejes! Se encendió más que nadie al ver a su yo del pasado. La proyección siguió. La academia, el primer Dalki con los amigos y aventura tras aventura. Diego notó que Lorenzo fue cuidadoso al no mostrar ciertos rostros, como el de Luisa o Erika. Tenía sus motivos. Luego llegaron las bestias demoníacas y los hitos en el mundo vampírico. Todo a brochazos, sí, pero montado como una película enorme. Combates contra líderes vampiro, contra chupasangres, y más. Las chicas y Mitchell miraban sin parpadear. Al final, la derrota de Graham. Cuando el video terminó y salieron, el murmullo era imparable. No sabía que el gran héroe pasó tanto. Con razón era tan fuerte, dijo Jessica. Y es más inspirador que no empezó fuerte. Se hizo fuerte a golpes de vida, sumó Hannah. Gente, el tipo del que hablan está aquí. Dejen de hablar como si estuviera muerto, refunfuñó Pedro. A mí me gustó verte, Pedro, soltó Lucía, haciendo danzar la punta del pie. De joven te veías tierno. Todos esperaron el clásico berrinche. Pero Pedro cruzó los brazos, miró a otro lado y masculló. Supongo que no estás tan equivocada. Aún falta, anunció Víctor, guiándolos a la siguiente sala. Ahí, Diego encontró piezas de su antiguo equipo, guantes, réplicas de sus espadas irrompibles, el arma de alma cadenas gemelas y otros artefactos. Casi todo eran reproducciones, hasta que sus ojos se clavaron en una vitrina. Eso es real, dijo, quedándose inmóvil. Y pensar que está aquí. Capítulo 1676. Un regalo. Al acercarse a la vitrina, Diego vio el objeto sobre un cojín, luciendo en todo su esplendor. Era uno de los ítems nivel demonio que Alejo Wei había forjado para él en su momento. El amuleto nivel demonio. Las piezas nivel demonio siempre habían estado en otra liga frente a los ítems comunes, y aquella en particular le permitió a Diego cambiar la balanza 2 veces. La primera, cuando los Dalki lanzaron la invasión a gran escala contra todos los planetas. Al tomar el control de los Dalki, pudo sorprenderlos a casi todos. La segunda, en la propia Isla Valdés, usada junto a la semilla, les dio la fuerza que necesitaban. ¿Esto es... ¿de verdad? ¿No es una réplica? Es la única vitrina con tanta seguridad, se emocionó Jessica. Por lo general, incluso alguien que no supiera percibir energía, notaría la presencia de un ítem nivel demonio, pero el encapsulado evitaba que escapara cualquier rastro. Aún así, quien lo había usado podía reconocerlo al instante. Y Diego se preguntaba cómo había terminado aquí. Recordaba bien haberlo regalado a Satsuki. Aquí dice que es un ítem nivel demonio que el gran héroe Diego regaló a una antepasada de la familia Marumoto. Se habría usado en la guerra final Dalki contra el líder Graham, y se perdió por siglos. Cuando lo encontraron, Lorenzo Garcés lo compró por... ¿cómo se pronuncia un número con tantos ceros? Tartamudeó Jessica. Por desgracia, no hay información técnica, pensó en voz alta Mitchell. Tiene sentido. Si es el auténtico, media galaxia intentaría robarlo. Y esa falta de información no ha frenado a nadie, suspiró Dennis. No solo por este ítem. Todo el museo ha sido objetivo de grupos de todo tipo a lo largo de los años y por 1000 razones. Lo siento, Diego, siguió Dennis. Durante tu letargo, hubo quienes fingieron ser tú. Aunque la amenaza Dalki había pasado, tu nombre aún movía multitudes. Algunos intentaron reunir seguidores haciéndose pasar por ti. Luisa acabó con la mayoría. A veces fue Erika o cualquiera de nosotros. También hay gente que cree que no se te debería celebrar a este nivel, añadió. Muchos no creen en tus hazañas o minimizan la gravedad de lo ocurrido.
La fuerza de los Dalki se fue olvidando. Diego ya había visto esa reacción la primera vez que se topó con una de sus estatuas. Siempre habría incrédulos que tildaran el pasado de exagerado, y eso no le molestaba. Lo que sí le desagradaba era que se hicieran pasar por él. E incluso si quisiera anunciar su regreso, habría rechazo, lo tomarían por otro impostor. Empezaba a coincidir con Víctor Valdés. Tal vez el viejo Diego debía quedar en el pasado, por ahora. ¿Y si eso le pertenecía a papá, por qué está detrás del vidrio?, preguntó Minnie. Todos se miraron. El amuleto fue de Diego, sí, pero él lo había donado. Y Lorenzo lo había comprado por una suma absurda. ¿Quién podía reclamar su propiedad? Está bien, dijo Diego despeinando con cariño a Minnie. Ya no lo necesito. Y aunque lo necesitara, creo que aquí hay alguien que lo merece más, a quien se lo daría. Al decirlo, miró a Lucía, que no entendió de inmediato. Este objeto se forjó con el cristal de la bestia que controló a Robin Katz. No puede traer de vuelta a tu ancestro, pero espero que te ayude a honrar su legado. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Se acercó al amuleto, cada vez más, hasta apoyar la yema de los dedos sobre el vidrio. No sabía que un objeto pudiera llamarla así, pero las palabras de Diego habían resonado y todos vieron cuánto la afectó. A los segundos, chispazos saltaron de la vitrina y un hormigueo le recorrió el cuerpo. Soltó antes de que empeorara. Perdón, no pensé que lo tocarías, explicó Dennis. Como dije, aquí han intentado robar cosas. Muchas veces. Por eso todas las piezas, incluso réplicas, tienen protección. Al no poder sostenerlo, Lucia bajó la mirada. Las palabras de Diego le habían encendido una esperanza. Mitchell había conseguido unas botas de nivel demonio y se notaba más fuerte. Ella, en cambio, aún sentía que no aportaba lo suficiente. ¿Qué mejor forma de ayudar que con un ítem nivel demonio ligado a su familia? La decepción se le notaba en la cara, y Diego se sintió parcialmente culpable. Tranquila. Cuando veamos a Lorenzo, le pediré que lo saquen de aquí, dijo Diego. Lucía alzó la vista para sonreír, y la sonrisa se le congeló. Detrás de Diego, Pedro ya había preparado el puño, recubierto en un poderoso chi. Un estallido seco retumbó por todo el museo. La vitrina se hizo trizas. Diego giró y vio el amuleto en la mano de Pedro. «Querías dárselo a Lucía, ¿no?». Se encogió de hombros Pedro al notar las miradas de todos. «No estamos robando. Como dijo Minnie, era tuyo». Dennis negó con la cabeza sin parar. Varias personas en la sala también habían oído el estruendo. No podían creer lo que ocurría, pero ya era tarde. El protocolo se activó. Las compuertas metálicas de entradas y salidas comenzaron a cerrarse. El público entró en pánico. Por fuera, otras barreras cubrían el edificio. Nadie saldría. ¿Y ahora qué?, preguntó Hannah. Tocará aguantar un poco, respondió Víctor. Me temo que Pedro se volvió su blanco. Del techo descendieron varios androide entrenadores, y otras unidades emergieron del suelo. Módulos láser enfocaron al portador del amuleto, y al resto. En medio del caos, Pedro ni se inmutó. Caminó hasta Lucía y, con cuidado, le colocó el amuleto al cuello. «¡Espera, Pedro!», balbuceó Lucía, roja hasta las orejas. No sabía si alegrarse o enojarse. Pero el miedo pesaba más cuando todas las armas apuntaban hacia ella. «Tranquila, no van a lastimarte», dijo Pedro, plantándose delante, «mientras yo esté aquí». «Oh». Víctor intercambió lugar con Dennis solo para soltar la puya. «Parece que por fin encontraste a alguien más que Diego por quien preocuparte». Afuera apenas habían pasado segundos y ya llegaban varios vehículos. Los guardias rodearon el museo para impedir fugas. Entonces apareció un auto de importancia del que bajó un solo hombre, con el ceño fruncido. ¿Qué probabilidades hay de que ellos no estén metidos en esto?, pensó Lorenzo Garcés, dejando asomar una leve sonrisa. Capítulo 1677. Roca Negra. Los robots IA de la sala eran del tipo fuerte y se veían distintos a los habituales. La última vez, Diego recordaba que eran casi plateados, como el metal, o el material parecido al Glatrium del que estaban hechos. Estos, en cambio, eran negros azabache, con un único ojo circular rojo brillante y el núcleo del pecho reforzado, más grande y ligeramente sobresalido. Usando su habilidad de inspección,
Diego comprobó que todos los robots IA tenían cristales bestias semidios como núcleo, y había por lo menos 8. En cuanto al material, no era Glatrium. Estaban fabricados con roca negra, algo de lo que Diego jamás había oído hablar. Tengo que admitir que es una defensa muy bien pensada para el museo. Me impresiona que Lorenzo haya llegado a este nivel. Este lugar debe significar mucho para él, pensó Diego. Mientras observaba, 4 robots avanzaron por el frente hacia el grupo y otros 4 por la retaguardia. Víctor Valdés, que en ese momento tenía el control del cuerpo, endureció su piel y se lanzó al frente para soltar un puñetazo contra uno de los robots. Al chocar ambas manos, Víctor perdió en fuerza contra la máquina, y el duro exterior negro quedó ileso. «No esperaba una pelea», murmuró Víctor, dejando que el endurecimiento se disipara mientras buscaba cómo apoyar de otro modo. Antes de la boda había tenido tiempo de prepararse, pero ya habían pasado más de 24 horas desde que reunió habilidades. Víctor también había tocado a algunos civiles del museo, un hábito que traía desde la academia para no quedarse vendido, pero las habilidades que copió no eran las más fuertes, ni las mejores para lidiar con estos robots. Varios disparos de energía fueron dirigidos al grupo. Para Diego habría sido fácil bloquearlos con la sombra, pero había espectadores, y últimamente se había corrido la voz sobre el usuario de las sombras. De cualquier modo, no creyó necesitarla. Concentró aura de sangre en la palma de su mano y la movió a toda velocidad hacia cada punto de impacto. Cada vez que el rayo chocaba con su mano, Diego solo tenía que igualar la potencia del ataque con su propia aura de sangre y chi. Moviendo la mano más rápido que el ritmo de los disparos, detuvo todos antes de que alcanzaran a los que tenía detrás. Al verlo cubrirlos, Muka decidió actuar también. Corrió hacia un robot que se preparaba para dispararle. Justo antes del fogonazo, Muka aceleró, se deslizó por el suelo y barrió con el pie las pantorrillas metálicas. La máquina salió disparada, se azotó contra el piso y su propio rayo, cargado sobre la cabeza, se liberó, volándole la cara. Eso sí que fue suerte, pensó Hannah. El grupo se había abierto en 2 semicírculos para contener a los robots. En un lado, Diego, en el otro, Pedro. Con eso, la preocupación era poca. Después de lo de los encadenados, todos confiaban en que podrían con unos robots IA, aunque estuvieran hechos de ese extraño material negro. Pedro, de hecho, lo estaba demostrando. Era más rápido que los robots, les entraba directo al pecho con golpes que los mandaban a volar, evitaba otro impacto, tomaba a un tercero por el brazo y lo azotaba contra el piso. Con 2 más, los agarró por los antebrazos y forzó que se dispararan entre sí a la cabeza, para luego rematarlos de una patada. Sin embargo, mientras salían volando, los robots se reacomodaban en el aire. Usaban pequeñas descargas en las palmas para estabilizarse y volvían al ataque de inmediato. Pedro volvía a recibirlos con su puño duro, pero notó que el caparazón extraño no cedía, y eso que estaba usando toda su fuerza. «Esto se está poniendo realmente molesto», pensó. «¿Cómo rompo esta maldita coraza?». Mientras buscaba la manera de quebrarla, vio que uno de los robots que había rechazado, el más cercano a Lucía, decidió ir por ella. Lucía lo vio aproximarse. Iba a reaccionar, pero creyó en la promesa de Pedro. Él se movería más rápido que cualquiera. La figura encapuchada atravesó la sala de un salto, y algo emergió de la capucha. Se movió a una velocidad eléctrica. Solo se oyó el latigazo cortando el aire. Quedó un postimagen y al siguiente parpadeo, el robot negro estaba cortado a la mitad sobre el suelo. Pedro había entrado en su modo celestial, y su cola cuchilla especial había sido capaz de seccionar la roca negra. Tal vez habría encontrado otra solución, pero esa era la vía segura para que cierta persona no corriera peligro. Aún así, fue cuidadoso. Apenas mostró la cola, usándola de forma fulgurante. Por su lado, Pedro se preguntaba cómo lidiaría Diego con todo esto. En fuerza bruta estaban parejos. Claro, Diego tenía mejor control del chi, de la sangre y de tantas otras cosas, pero Pedro estaba competitivo y quería ver si Diego tenía más problemas que él con esos robots. Entonces lo vio. Diego sostenía a uno de los robots por la cabeza. Le había torsionado los brazos hasta inutilizarlos. Los demás también se preguntaron qué estaba haciendo. Y cuando lo soltó, el robot no se levantó. Ninguno lo hizo. Todos los robots que Diego agarró por la cabeza terminaron en el suelo sin moverse.
Bien, el guante nivel demonio de drenaje sigue funcionando, y parece que este cuerpo puede tolerar mucha más energía, pensó Diego. Lo que hacía era drenar el chi de los robots con su guante. Sabía que llevaban cristales de bestia dentro, así que decidió intentarlo. Tras sentir el océano de energía de Jacobo, el vampiro celestial había concluido que le convenía incrementar la suya siempre que pudiera, incluso en un sitio como este. Los intrusos limpiaron a los robots IA. Los visitantes se arrimaron a las paredes, aterrados. Los derrotaron rapidísimo. Y eran los negros. Nunca vi a nadie tumbar a los negros, susurró alguien. ¿Y ahora? ¿Rompemos y salimos? Preguntó Pedro. Diego no estaba seguro de que fuera buena idea. Era un lugar precioso, después de todo. Por favor, no lo hagan, dijo una voz por los altavoces del museo. No quiero reconstruir todo desde cero. Sigan las puertas. El resto, quédense quietos. En breve llegará personal para asistirlos. Una de las compuertas bajadas se alzó, mientras las demás seguían cerradas, guiándolos por un camino. Diego echó a andar de inmediato. Reconoció la voz. Era Lorenzo. El grupo lo siguió, y al final llegaron a una sala tipo teatro. Recordaba a la que narraba la vida de Diego, aunque más pequeña. Diego se detuvo un instante al ver, al otro lado, a un hombre bajo. Lorenzo lucía un poco mayor que antes. Incluso había crecido un par de centímetros. Parecía solo unos años más viejo que la última vez, pero había un cambio enorme. Bajo la extraña armadura metálica que llevaba, Diego sintió un cristal, no simplemente un cristal encima, sino un cristal dentro, y era un cristal de nido. Parece que han cambiado muchas cosas desde la última vez que te vi, dijo Diego. ¿Sí? Asintió Lorenzo. Y es mi trabajo ponerte al día de todo. Capítulo 1678. Historia milenaria. Parte 1. Al ver a Lorenzo Garcés frente a él, Diego Talen sintió un alivio profundo. Por fin estaba otra vez con alguien que lo había acompañado en tiempos duros. Al fin y al cabo, Lorenzo fue de los primeros amigos que hizo en la academia y se mantuvo a su lado hasta ese entonces. Diego quería hablarle de forma directa, como antes, quizá en un ambiente más cómodo, pero también sabía que había mucho por hacer y que, tal vez, Lorenzo tenía una forma más clara de mostrarles todo en lugar de responder preguntas una por una. Voy a asumir que, si toda esta gente está contigo y te reconoce como Diego, es seguro contarles todo, dijo Lorenzo. Si es así, empiezo con la presentación. Desde que desapareciste, Diego, he trabajado en este proyecto y lo he ido actualizando con la información que podrías necesitar al despertar. Claro que nunca imaginé que esto duraría tanto. Terminé almacenando muchísimos datos. Y para serte franco, no hay día en que no sienta que fue culpa mía que no despertaras a los 10 años de tu letargo, como había predicho. Las chicas se miraron entre sí. No tenían idea de que Lorenzo fuese un cercano del héroe Diego. Sabían, eso sí, que él había sido testigo y sobreviviente del estallido de la guerra, y existían rumores de que la familia Garcés había apoyado al gran héroe, pero estaba claro que había mucho más detrás. Estoy listo. Muéstrame lo que tengas, asintió Diego. Lorenzo pulsó un botón, y los paneles de las paredes se tiñeron de un brillo verde tenue. Un segundo después comenzaron a proyectar imágenes. Todos sintieron como si los hubiesen trasladado a otro lugar. Regresaron a la tumba del 10º castillo, donde el grupo había decidido enviar a Diego a su letargo. Se oían las voces, los adioses, cada palabra. Creé el pecho único que podía monitorear tus constantes, explicó Lorenzo. Me notificaba cuánta energía se consumía del cristal nido. Con las lecturas de aquel día, concluí que el vaciado del cristal tardaría unos 10 años. Pero me equivoqué mucho. Empezaste consumiendo mucha energía, sí, pero la tasa de consumo disminuyó con el tiempo. La escena cambió siguiendo la narración, ayudándoles a visualizar. Pasaron al asentamiento vampírico y al estado en que estaban sus habitantes. Como el cristal nido mantenía estable tu cuerpo, los vampiros ya no tenían el suministro de sangre regular de antes. Sabíamos que había más cristales nido en el universo, pero eso no resolvía el problema inmediato. A la vez, la Tierra no era un lugar seguro todavía. Soldados vampiros, algunas fuerzas militares, junto con Dennis y Leo, seguían reprimiendo a los puros. Les iba bien, base tras base, recuperándolo todo. Fue entonces cuando se adelantaron 2 personas, continuó. En justicia,
Fueron dos, Fex y Samantha. Gracias a ellos, vampiros y humanos trabajaron codo a codo. Los vampiros confiaban en Fex por su relación contigo, los humanos en Samantha por pertenecer a los suyos. Una combinación perfecta, sistemas de donación de sangre y más. Con el tiempo encontramos un cristal nido, y los vampiros recuperaron su suministro. Mucho de esto Diego ya lo había oído por Andy, pero ¿cuándo se torció todo? En las imágenes, humanos y vampiros parecían vivir una paz próspera. Incluso aparecían algunos Dalki. Diego recordó a aquellos Dalki que se habían rendido en cierto planeta a cambio de información durante la guerra. Probablemente ya estarían muertos. Su esperanza de vida era breve. La situación en la Tierra mejoró, siguió Lorenzo. Aún así, Cera y Leo no lograban ubicar a Cero, Jacobo ni a los otros del núcleo de los puros. A pesar de ello, desmantelaron casi todas sus operaciones y me delegaron la administración. Por primera vez en mucho, los humanos pudieron regresar a la Tierra y además invitaron a los vampiros a vivir entre ellos. Como muchos tenían una gran imagen de ti, Diego, casi nadie se opuso. Los viejos vampiros que no estaban de acuerdo ya dormían. La nueva generación decidía su camino. Quienes no querían ir a la Tierra podían quedarse en el asentamiento vampírico o asentarse en los planetas Katz. Contra lo que Diego había supuesto, Leo seguía vivo en ese punto. Habían cumplido. La pregunta era, ¿qué cambió y qué pasó con la facción maldita? Decir sí a convivir con vampiros fue fácil. Lograrlo, no tanto, admitió Lorenzo. Samantha creó lo que hoy se conoce como la Corte de Vampiros, para mantener el orden entre vampiros y humanos. Hasta que empezó algo raro. Cada vez más humanos eran convertidos a vampiros, y a la fuerza. Fue difícil rastrear el cómo y el por qué, y fallamos al atajarlo. La confianza de la gente empezó a resquebrajarse, pero decidieron escuchar. En gran parte porque la facción maldita, tu facción respaldaba con fuerza a los vampiros. La mayoría ya envejecíamos, Diego, pero queríamos arreglar las cosas, cumplir lo que tú querías. Yo incluso pensé en despertarte por el problema e investigaba cómo permitir que tu cuerpo absorbiera el cristal más rápido. Ya habían pasado mucho más de 10 años. Sin embargo, cuando fuimos a tu tumba, habías desaparecido. Solo tú. El resto del asentamiento seguía allí, con todo en su sitio. Buscamos por todas partes a ti y a Pedro. Pusimos tanto foco en encontrarlos que pasamos por alto lo que ocurría en la Tierra. Algo extraño estaba gestándose poco a poco. Fue, de hecho, el punto de inflexión que nos trajo al mundo actual. Yo andaba absorbido en tareas de la Tierra, creando sistemas, ayudando a Fex día a día. Mientras tanto, Samuel seguía con la facción maldita. Todos buscaban tu rastro. La primera señal de que todo se nos iba de las manos fue la desaparición de Samuel. Hasta hoy, nadie sabe qué le pasó. Sin él, la facción maldita se desarticuló, perdió rumbo y esperanza. Lorenzo respiró hondo, y las pantallas cambiaron otra vez, oscureciendo la luz de la sala. Y entonces comenzó. La Tierra fue atacada por alguien a quien habíamos olvidado, el verdadero primer rey vampiro, Laxmus. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en
proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego, un monstruo que aprendió a sentir.